¿Y si te dijera que el momento más importante en la vida de un hombre no fue cuando venció, sino cuando lo perdió todo? Y no estamos hablando de perder dinero, empleo o una relación. Estamos hablando de perderse a sí mismo de una forma tan completa que lo único que quedó fue una mochila, un cuaderno gastado y una noche en un banco de plaza en Río de Janeiro. Hay gente que pasa la vida entera intentando evitar tocar fondo. Pero ¿y si el fondo del pozo fuera exactamente el lugar donde ocurre el giro más poderoso? Lo que vas a ver en este video va en contra de todo lo que te enseñaron sobre la superación, sobre la fuerza de voluntad y sobre lo que realmente hace que una persona se reconstruya desde cero. Esta es la historia de Rafael. Y no tiene nada de bonito al principio, tiene abstinencia, tiene una puerta cerrada por la propia familia, tiene recaída cuando todo parecía estar mejorando. Pero también tiene un reciclador con 18 años limpio que apareció con un pan y lo cambió todo con 2 frases. Tiene una carta guardada por años esperando el momento justo. Y tiene un final que te hará cuestionar lo que realmente estás construyendo con el dolor que cargas. Comenta aquí abajo, ¿crees que es posible reconstruirse completamente después de tocar fondo? Cuéntame, porque tu respuesta va a tener mucho más sentido después de que veas hasta el final. Dale like ahora, suscríbete al canal y activa la campanita, porque este es el tipo de historia que vas a querer que las personas a tu alrededor vean también. Era 2010, Río de Janeiro. Rafael tenía 27 años, una mochila en la espalda y el corazón roto en pedazos que él mismo ya no sabía contar. La familia, agotada de promesas que se convertían en polvo antes de secarse, tomó la decisión más dolorosa que el amor puede tomar, cerró la puerta. No por crueldad, sino porque a veces la única forma de salvar a alguien es dejar de amortiguar la caída. Y Rafael cayó, de verdad, esta vez, en una noche sofocante de Río, en un banco de plaza que jamás imaginó que sería su cama. La ciudad seguía su ritmo frenético alrededor, indiferente, mientras él se quedaba ahí quieto, sin saber a dónde ir. En el fondo de ese pozo, el cuerpo cobraba el precio del vicio con intereses que ningún banco cobra. La abstinencia no pide permiso, no respeta lugar ni hora, llega como un tren descontrolado y pasa por encima de todo lo que te queda. Rafael temblaba, sudaba frío aún con el calor de Río en la piel, y el hambre en el estómago competía con un dolor que no era físico, pero que lastimaba más que cualquier cosa que hubiera sentido en la vida. Cualquier persona que haya pasado por la dependencia sabe de lo que hablamos, no es debilidad, es una tormenta dentro del cuerpo que apaga la razón y deja solo la desesperación. La superación, en ese momento, parecía una palabra de otro idioma, bonita, lejana, inalcanzable. Pero el cuerpo, por más destruido que estuviera, todavía estaba ahí. Y eso, sin que Rafael lo percibiera, todavía significaba algo. Fue en esa oscuridad que metió la mano en la mochila y tocó un cuaderno gastado, desgastado en las esquinas, con olor a tiempo. Un regalo de la abuela, simple como ella, pero con una frase en la portada que parecía haber sido escrita exactamente para ese instante: eres más fuerte que aquello que te tuvo preso. A veces la esperanza no llega en forma de solución grandiosa o de un milagro que aparece de la nada, llega en forma de una frase, de una voz que todavía puedes escuchar dentro de ti mismo. Incluso cuando todo a tu alrededor está en silencio absoluto. Rafael se quedó mirando esa frase por un tiempo que nunca supo medir. La releyó. La releyó de nuevo. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él no respondió con cinismo. Y fue ahí, en un banco de plaza en Río de Janeiro, en medio de su propia ruina, que ocurrió algo raro en el recorrido de cualquier persona que lucha contra una dependencia, una decisión honesta. No la promesa vacía de quien quiere complacer a alguien o escapar de una consecuencia inmediata, sino una decisión de verdad, nacida del lugar más profundo al que un ser humano puede llegar dentro de sí mismo. Rafael decidió que nunca más se mentiría a sí mismo, ni por un segundo. O enfrentaba el vicio de frente, con todo lo que tenía, o perdería todo lo que todavía le quedaba de sí, y sabía, en el fondo, que no quedaba mucho. Sin término medio, sin excusa, sin ruta de escape disfrazada de plan. La noche pesaba, pero Rafael ni siquiera notaba ya el frío.
Su mente estaba en otro lugar, no en el pasado de decisiones equivocadas, no en el futuro aterrador que apenas podía imaginar, sino en ese instante exacto. Con el cuaderno en el regazo y la frase de la abuela en los ojos. Existe un momento en el recorrido de superación de cualquier persona en que el peso de lo vivido y el miedo a lo que viene se equilibran en una balanza extraña, y el único punto de apoyo real es el presente. Rafael encontró ese punto esa noche, sin nombre, sin manual, sin nadie que aplaudiera. Era demasiado pequeño para parecer un giro. Pero era real, y lo real, en ese momento, era todo. El sol salió en esa plaza de Río como sale en todos lados, sin pedir permiso, sin preguntar si estás listo. Rafael levantó los ojos, vio la ciudad despertando a su alrededor, personas yendo al trabajo, niños corriendo, la vida siguiendo su curso, y sintió por primera vez algo que el vicio le había robado hacía tiempo. La sensación de que todavía había un próximo paso posible. El cuaderno de la abuela estaba casi vacío, con solo esa frase en la portada. Y eso, de un modo que todavía no sabía explicar, parecía una promesa. Lo que nadie sabía aún, ni él mismo, era que esas páginas en blanco estaban a punto de convertirse en el mapa de una reconstrucción que cambiaría no solo su vida, sino la de mucha gente que todavía estaba atrapada en la oscuridad. Cuando el sol le dio en el rostro a Rafael esa mañana, abrió los ojos y vio el mundo funcionando sin él. Personas cruzando la calle con prisa, autobuses llenos pasando, un señor tomando café en una panadería al otro lado de la acera. Todo siguiendo adelante como si la noche más difícil de su vida hubiera sido solo una noche más cualquiera para el universo. ¿Y sabes lo que es curioso? Eso fue exactamente lo que lo movió. No una motivación grandiosa, no un discurso inspirador, fue la visión simple y casi brutal de que la vida continuaba, con o sin él, y que necesitaba decidir si quería ser parte de ella o no. El cuerpo todavía dolía, la cabeza todavía giraba, pero los pies los podía mover. Lo primero que hizo Rafael fue recordar la frase de la abuela. No porque fuera un hábito, sino porque era lo único que tenía. El dolor que sientes ahora es menor que el dolor de nunca haberlo intentado. Lo repitió en voz baja, casi susurrando, como quien reza sin saber muy bien a quién. Y entonces se levantó. Así de simple, o mejor dicho, nada de simple. Porque quien ya estuvo en ese lugar sabe que levantarse de un banco de plaza con abstinencia en el cuerpo y cero perspectivas es uno de los actos de valentía más subestimados que existen. La superación no comienza en un escenario, con aplausos. Comienza en un banco de plaza, sin público, sin cámara, sin nadie mirando. Rafael fue de puerta en puerta. Clínicas populares, centros de salud, centros de referencia, escuchaba sin cupo, vuelva mañana, necesita documentación más veces de las que podía contar. Y cada puerta cerrada era una tentación de volver al vicio, porque el vicio, a diferencia de esas puertas, nunca le cerraba. Es cruel esa ironía, la dependencia química deja la puerta siempre abierta, mientras el camino de la recuperación parece lleno de obstáculos desde el principio. Pero Rafael siguió tocando. No porque estuviera lleno de fuerza de voluntad, estaba lejos de eso, sino porque la alternativa era volver a un lugar que ya sabía cómo terminaba. Fue en uno de esos intentos que encontró a doña Celia. Ella no era médica, no tenía diploma en la pared, no usaba bata. Era voluntaria en un centro comunitario del barrio, una mujer de cabello blanco y ojos que parecían haberlo visto todo, y que por eso mismo ya no juzgaban nada. Abrió la puerta, miró a Rafael de arriba abajo, y dijo solo, entra. El café está caliente. Sin formulario, sin triaje, sin esa evaluación silenciosa que uno siente cuando alguien decide si mereces ayuda o no. A veces lo que una persona en recuperación más necesita no es un protocolo. Es un ser humano que simplemente abre la puerta. Sentado en ese centro comunitario, Rafael comenzó a observar a las otras personas que lo frecuentaban. Cada una cargaba una historia diferente, edades, vicios, trayectorias distintas, pero había algo en común que tardó algunos días en poder nombrar. Ninguna de esas personas estaba ahí solo en busca de sobriedad. Estaban en busca de pertenencia. Estaban ahí porque necesitaban un lugar donde pudieran existir sin tener vergüenza de lo que eran,
sin tener que esconder las marcas o fingir que estaban bien. Y Rafael, por primera vez en mucho tiempo, sintió que quizás estaba en el lugar correcto, no porque hubiera encontrado la cura, sino porque había encontrado personas que entendían el dolor sin necesitar explicación. El cuaderno de la abuela salió de la mochila ese día por primera vez. Rafael no escribió nada grandioso, solo una frase corta, casi tímida, en la esquina de la primera página: quizás el problema nunca fue solo el vicio. Quizás el problema era la soledad. Era una percepción pequeña, casi obvia cuando se dice en voz alta. Pero para quien pasó años pensando que era débil, que era diferente, que era el único que no podía, era una revelación. Y las revelaciones, incluso las pequeñas, tienen el poder de cambiar la dirección de un recorrido entero. Rafael todavía no sabía el tamaño del camino que tenía por delante. Pero por primera vez, tenía curiosidad por descubrirlo. Casi un año había pasado. Rafael se había convertido en una presencia tan constante en el centro comunitario que las sillas ya parecían reconocer la forma de su cuerpo. Llegaba temprano, ayudaba a arreglar el espacio, barría el suelo, organizaba las sillas en círculo antes de que comenzaran los grupos, y todo eso no por obligación, sino porque era la única forma que había encontrado de sentirse útil en un mundo que, por mucho tiempo, lo había tratado como desechable. No había salario, no había reconocimiento formal, no había nada más que un café preparado cada mañana y la sensación creciente de que estaba construyendo algo. Pequeño, todavía frágil, pero real. Y lo real, Rafael ya había aprendido, valía más que cualquier promesa bonita. En los grupos, escuchaba. Mucho más de lo que hablaba, escuchaba. Y fue escuchando que comenzó a percibir algo que ningún libro de autoayuda había podido explicar con tanta claridad: cada historia de recaída llevaba un gatillo escondido, específico, personal. No era el vicio en sí lo que derrumbaba a las personas, era la soledad de un viernes por la noche, era la vergüenza de mirar a la familia y no sentirse digno de amor. Era un trauma antiguo que nunca había sido nombrado y que aparecía disfrazado de ganas de consumir. La dependencia química, fue entendiendo Rafael, rara vez tiene que ver con la sustancia. Tiene que ver con el dolor que la sustancia intenta callar. Y cuando entiendes eso, la forma de enfrentar la recuperación cambia completamente. El cuaderno de la abuela fue llenándose despacio, como una planta que crece sin que te des cuenta día a día. Rafael anotaba todo: los gatillos que identificaba en las historias de los demás, las frases que doña Celia soltaba casi sin querer y que tenían peso de sabiduría antigua. Las pequeñas victorias que nadie celebraba en voz alta pero que él sabía que merecían ser registradas. Una semana limpio. 2 meses. Una sonrisa genuina en un rostro que antes solo cargaba vergüenza. Desarrolló una mirada que pocos tienen, la capacidad de ver fuerza donde el mundo entero insistía en ver debilidad. Y esa mirada, sin que él lo percibiera, se estaba convirtiendo en el mayor regalo que podría ofrecerle al mundo. Fue en uno de esos días de grupo que Rafael vivió un momento que quedó grabado en él para siempre. Un chico nuevo había llegado al centro, cabeza baja, manos temblando, la misma mirada perdida que Rafael reconoció de inmediato porque había sido la suya. Sin pensarlo mucho, Rafael se acercó, se sentó al lado y dijo solo: sé cómo es. No tienes que explicar nada ahora. El chico no respondió, pero levantó levemente los ojos, y en esa mirada había algo que Rafael conocía bien: el alivio de no tener que fingir. A veces la mayor intervención que puedes hacer en la vida de alguien no es un consejo elaborado o una solución perfecta. Es simplemente hacer que la persona sienta que no está sola en eso. El recorrido de superación de Rafael estaba cambiando de forma silenciosa y profunda. Había entrado al centro como alguien que necesitaba ser salvado, y se estaba convirtiendo, poco a poco, en alguien que ayudaba a salvar. No porque hubiera llegado, no porque estuviera curado o porque tuviera todas las respuestas, sino porque tenía algo más valioso que las respuestas: tenía experiencia real, tenía cicatrices verdaderas, tenía la credibilidad de quien habla no de lo que leyó, sino de lo que vivió. La identidad de dependiente sin salida estaba siendo reemplazada, ladrillo por ladrillo, por algo nuevo, todavía sin nombre claro,
pero que Rafael sentía crecer dentro de él como una certeza que no necesitaba palabras. Al final de una tarde común, mientras cerraba el centro con doña Celia, Rafael abrió el cuaderno y escribió una frase que resumía todo lo que había aprendido ese año. Tengo ojos para ver el dolor donde otros solo ven debilidad. Cerró el cuaderno, lo metió en la mochila y respiró profundo. No sabía que esa frase un día se convertiría en el fundamento de todo lo que construiría. Tampoco sabía que, justo cuando la vida comenzaba a tener sentido de nuevo, el suelo estaba a punto de desaparecer otra vez, de una forma que no esperaba. Y que pondría a prueba hasta el último hilo de la reconstrucción que había comenzado a tejer. La noticia llegó una mañana de martes, sin aviso, sin preparación. Doña Celia había enfermado, en serio, esta vez, y el centro comunitario cerraría sus puertas temporalmente por falta de recursos para seguir funcionando sin ella. Rafael escuchó eso y se quedó quieto, mirando el espacio vacío de las sillas que él mismo había acomodado tantas veces, como si el suelo hubiera desaparecido debajo de sus pies sin hacer ruido. Era demasiado extraño. Todo lo que había construido ese año, la rutina, los grupos, los rostros conocidos, la sensación de pertenecer a algún lugar, había desaparecido en una sola conversación. Y la vida, cruel como a veces es, no esperó a que él lo procesara bien antes de cobrarle el precio. En menos de una semana, Rafael consumió de nuevo. No fue una decisión consciente, calculada, fue lo que sucede cuando retiras el soporte estructural de una construcción que todavía es frágil, se derrumba. Y él lo sabía. Lo sabía, porque había escuchado historias iguales tantas veces en ese centro, había identificado el gatillo en otras personas con tanta claridad. Pero existe una distancia enorme entre entender algo en teoría y poder aplicarlo cuando la tormenta toca tu propia puerta. La recaída no llegó como una elección. Llegó como un alivio desesperado, como la única salida que el cerebro agotado pudo encontrar en un momento en que el dolor era demasiado grande y el apoyo había desaparecido de repente. Lo que vino después fue aún más duro. Rafael intentó recuperarse solo, sin red de apoyo, sin el centro, sin doña Celia, sin los rostros que había aprendido a reconocer como familia. Y fracasó. Completamente, en pocos días. Quien nunca pasó por una dependencia puede no entender por qué sucede esto, pero la respuesta es casi matemática: la fuerza de voluntad aislada tiene fecha de vencimiento corta. Aguanta un día, dos, quizás una semana, pero sin estructura, sin propósito, sin conexión humana real, se agota como batería de celular viejo. Rafael aprendió eso de la forma más cruel posible, solo en un cuarto, mirando el cuaderno de la abuela sin poder abrirlo. Fue ahí que la voz más destructiva de todas entró por la puerta que la soledad había dejado abierta: la duda. No la duda saludable, esa que cuestiona y busca respuestas, sino la duda que paraliza, que convence, que susurra al oído las cosas que más temes que sean verdad. Quizás todos tenían razón. Quizás yo nunca pueda salir de esto. Rafael pensó eso con una claridad aterradora, y lo peor de todo era que, en ese momento, la frase parecía completamente razonable. Parecía incluso generosa, como si aceptar la derrota fuera más honesto que seguir intentando. Así es como el vicio convence, no gritando, sino susurrando verdades distorsionadas en el momento en que estás más vulnerable. El cuaderno de la abuela estuvo cerrado por días. Rafael no podía abrirlo, no por olvido, sino porque tenía miedo de lo que encontraría adentro. Las frases que había escrito con tanto cuidado, las pequeñas victorias registradas, los gatillos identificados con tanta lucidez. Todo eso parecía ahora pertenecer a una versión de sí mismo que había muerto junto con el cierre del centro. La identidad que había comenzado a construir, ladrillo por ladrillo, parecía haber vuelto a derrumbarse en el mismo polvo de donde había salido. Y Rafael, agotado, hambriento y solo, ya no tenía certeza de si quedaba energía suficiente para empezar de cero una vez más. Pero el cuaderno seguía ahí. Cerrado, sí. Gastado, desgastado, silencioso, pero ahí. Y hay algo de terco en una historia que todavía no ha terminado, incluso cuando el personaje principal ya no cree en ella. Rafael no sabía, acostado en ese cuarto, que el encuentro más importante de su vida estaba a punto de ocurrir en el lugar menos probable del mundo.
y que llegaría en las manos de un hombre que cargaba pan y 18 años de silencio limpio. A veces la vida espera a que toques fondo de verdad antes de mostrarte la escalera. El albergue nocturno olía a humedad y cansancio acumulado. Rafael estaba en un rincón, encogido, mirando al vacío con esa mirada vacía que quien ya estuvo en el fondo reconoce de lejos, la mirada de quien dejó de esperar que algo cambie. Fue en ese momento que don Jorge apareció. No llegó con fanfarria, no llegó con discurso, no llegó con esa energía forzada de quien quiere salvar a alguien. Llegó con un pan en la mano, se sentó al lado de Rafael sin pedir permiso y partió el pan por la mitad sin decir una palabra. Dos hombres, un pan, un silencio que pesaba menos que cualquier conversación que Rafael había intentado tener en los últimos días. A veces el gesto más simple del mundo carga más humanidad que 1000 palabras bien elegidas. Don Jorge tenía 58 años, manos callosas de años recogiendo reciclables por las calles de Río, y 18 años limpio, 18 años que no usaba como trofeo, sino que cargaba con la tranquilidad de quien hizo las paces con su propia historia. Rafael lo miró y, sin saber muy bien por qué, preguntó, ¿cómo lo lograste? Era una pregunta simple, casi infantil. Pero era la pregunta real, la única que importaba en ese momento. Don Jorge masticó despacio, miró hacia adelante y respondió sin prisa, el secreto no está en no caer. Está en entender por qué caes y cambiar lo que viene antes de la caída. Rafael se quedó en silencio. No porque no entendiera, sino porque entendió demasiado, y eso dolió de la manera en que solo duele la verdad. La conversación continuó por horas, ahí mismo en el albergue, mientras el resto del mundo dormía. Don Jorge no tenía diploma, no tenía metodología, no tenía diapositivas ni podcast. Tenía algo más raro, tenía vivencia real, tenía la sabiduría de quien aprendió no leyendo sobre el dolor, sino atravesándolo. Y fue en esa conversación que compartió el segundo consejo, el que Rafael llevaría por el resto de su vida: no busques fuerza de voluntad. Busca propósito. La fuerza de voluntad se acaba. El propósito, no. Era demasiado simple para parecer revolucionario. Pero así es exactamente como funcionan las grandes verdades, son simples, y es justamente por eso que tardamos tanto en verlas. Rafael tomó el cuaderno de la abuela por primera vez en días. Las manos le temblaban levemente mientras lo abría en una página en blanco, y escribió, despacio, como quien tiene miedo de arruinar algo precioso: el verdadero secreto es convertir el dolor en dirección. Leyó la frase 3 veces. Luego miró a don Jorge, que tenía los ojos cerrados, como si ya supiera que el trabajo de esa noche estaba hecho. Existe un tipo de encuentro en la vida que no se explica con la lógica, que aparece en el momento exacto en que estabas a punto de rendirte, como si el universo tuviera un sentido del tiempo perturbadoramente preciso. Rafael no era muy dado a ese tipo de pensamiento. Pero esa noche, fue difícil argumentar en contra. Lo que don Jorge había plantado en esa conversación era algo que Rafael tardaría un tiempo en entender completamente. No era una técnica, no era un método de 5 pasos, no era nada que cupiera en el título de un video o en una frase de calendario. Era un cambio de perspectiva fundamental, la diferencia entre luchar contra el vicio y construir una razón para no necesitarlo más. Luchar contra algo te mantiene atrapado en ello, porque tu atención nunca sale del enemigo. Construir un propósito te jala hacia adelante, te da un horizonte, te hace levantarte en la mañana no porque tienes miedo de caer, sino porque tienes algo que quieres alcanzar. Rafael había pasado años luchando contra. Era hora de empezar a luchar por. Cuando el sol salió esa mañana, don Jorge ya había desaparecido, discreto como había llegado, sin despedida dramática, sin pedir nada a cambio. Rafael se quedó mirando la página del cuaderno con la frase que había escrito y sintió algo que no sentía hacía tiempo, una chispa. Pequeña, inestable, pero real. No era esperanza en el sentido grandioso de la palabra, era algo más modesto y más honesto que eso. Era la sensación de que había, quizás, una dirección posible. Y dirección, incluso sin destino claro, ya es suficiente para dar el siguiente paso. Rafael cerró el cuaderno, respiró profundo, y comenzó a pensar,
por primera vez con claridad, en lo que quería construir. No en lo que quería dejar de destruir. En lo que quería construir. Rafael vendió el único objeto de valor que le quedaba, un reloj de pulsera que le había regalado su padre años atrás, en una época en que las cosas entre ellos todavía eran simples. No fue una decisión fácil. Ese reloj cargaba memoria, cargaba tiempo bueno, cargaba una versión de sí mismo que ya casi no reconocía. Pero cargar el pasado en la muñeca mientras intentas construir un futuro es un peso que llega a un momento en que simplemente ya no puedes sostener. Con el dinero de la venta, Rafael logró costear 3 semanas en una comunidad terapéutica, no la ideal, no la de los sueños, pero real, estructurada, con personas y con rutina. Y rutina, había aprendido con don Jorge, era el primer ladrillo de cualquier reconstrucción seria. Esta vez, Rafael llegó diferente. No con arrogancia, con honestidad. En lugar de intentar administrar su propia imagen dentro del grupo, de esconder las partes feas de la historia o de presentar solo la versión editada de sí mismo, abrió todo. Contó las recaídas, contó el banco de plaza, contó el centro comunitario, contó a don Jorge, contó la venta del reloj. Contó sin filtro, sin adorno, sin la preocupación de parecer fuerte o de inspirar a alguien. Y ocurrió algo que no esperaba, el grupo se detuvo. Personas que estaban mirando al suelo levantaron los ojos. Algunos lloraron, no de lástima, sino de reconocimiento, ese tipo de llanto que ocurre cuando alguien finalmente pone en palabras algo que cargaba sin poder nombrarlo. La confianza que Rafael conquistó en ese grupo no vino de su fortaleza. Vino de su vulnerabilidad. Y eso, en sí mismo, ya era un giro filosófico enorme para un hombre que había pasado años creyendo que mostrar debilidad era lo mismo que perder. Pero entonces vino la prueba. Un terapeuta del grupo, experimentado, respetado, con años de trabajo en el área, decidió confrontarlo públicamente durante una sesión. Cuestionó su capacidad de recuperación con una dureza que rozaba el desdén, como si estuviera haciéndole un favor al grupo al exponer lo que, en su visión, era otra historia bonita sin sustento real. Rafael sintió que el suelo desaparecía. La humillación era pública, era cruel, y llegó exactamente en el momento en que estaba más abierto, lo que la hacía aún más devastadora. Podría haber desistido ahí. Hubiera sido hasta comprensible. Pero Rafael hizo algo que sorprendió a todos, inclusive a sí mismo. Esa misma noche, en lugar de cerrar el cuaderno y recluirse en su propio dolor, tomó papel y lápiz y comenzó a escribir. No sobre el terapeuta, no sobre la injusticia, no sobre la rabia que sentía. Escribió cartas de aliento, anónimas, simples, directas, y fue dejando una debajo de cada puerta de los cuartos de la comunidad. Sin firmar, sin esperar respuesta, sin saber si alguien las leería o las tiraría a la basura. Era un gesto pequeño, casi ridículo ante el dolor que sentía. Pero era el único gesto que tenía sentido en ese momento, transformar lo que lastimaba en algo que pudiera calentar a alguien. Las respuestas comenzaron a aparecer de formas que Rafael no esperaba. Un interno que casi no hablaba con nadie lo detuvo en el pasillo y dijo, con la voz entrecortada, que la carta había llegado en un momento en que estaba pensando en rendirse. Una mujer mayor lo abrazó sin explicar por qué, y él entendió que no necesitaba explicación. La conexión que nació de esas cartas anónimas era de un tipo diferente a todo lo que Rafael había experimentado, no era la conexión de quien ayuda porque está obligado, o de quien cuida porque es su trabajo. Era la conexión genuina de quien ofrece lo que tiene, sin calcular el retorno. Y fue en esa conexión que Rafael encontró lo que don Jorge había llamado propósito, no como concepto abstracto, sino como sensación concreta, diaria, palpable. Una nueva identidad estaba naciendo, no de forma dramática, no con un momento exacto que pudiera señalar en el calendario. Estaba naciendo de la manera en que las cosas reales nacen, despacio, en los detalles, en las pequeñas decisiones que nadie aplaude pero que sumadas lo cambian todo. Rafael se despertaba en la mañana con una razón. No una razón grandiosa, no un plan descabellado, una razón simple. Había personas que necesitaban escuchar lo que él tenía que decir, y él era, quizás, la única persona en el mundo con exactamente esa historia para contar. El cuaderno de la abuela estaba casi lleno. Y afuera,
sin que él lo supiera todavía, alguien estaba en camino, alguien que había esperado mucho tiempo el momento justo para aparecer. Ella apareció en una tarde de jueves, sin avisar. Rafael estaba en el patio de la comunidad terapéutica, sentado en un banco de madera, releyendo el cuaderno de la abuela como hacía cada tarde, cuando escuchó pasos que reconoció antes de levantar los ojos. Existe un tipo de memoria que no vive en la cabeza, vive en el cuerpo. Y el cuerpo de Rafael reconoció esos pasos antes de que cualquier pensamiento consciente pudiera procesar lo que estaba ocurriendo. Cuando levantó los ojos y vio a su madre parada en la entrada del patio, con bolso en mano y ojos rojos que intentaban disimular lo que sentían, se quedó completamente inmóvil. No de miedo, no de vergüenza, de algo que había olvidado cómo se llama, sorpresa buena. Ella no vino a cobrar. No vino con lista de errores, no vino con el peso de los años difíciles colgado en las palabras, no vino con esa mezcla dolorosa de amor y resentimiento que Rafael había aprendido a esperar. Vino solo a ver a su hijo con sus propios ojos, a confirmar, con la presencia física, algo que había intentado creer a distancia por mucho tiempo. Rafael se levantó despacio, como quien tiene miedo de que el momento se deshaga si se mueve demasiado rápido, y fue a su encuentro. El abrazo que llegó fue largo, silencioso, del tipo que no necesita ninguna palabra porque cualquier palabra sería demasiado pequeña para caber en eso. Dos cuerpos cargando años de dolor, de distancia, de amor que nunca supo muy bien cómo expresarse y que en ese momento no necesitaba forma, solo presencia. Se quedaron así por un tiempo que ninguno de los dos supo medir. Cuando se separaron, la madre sostuvo el rostro de su hijo entre las dos manos, un gesto antiguo, de cuando él era niño y se había lastimado, y dijo algo que Rafael no esperaba escuchar: nunca dejé de esperarte. Solo aprendí a esperar diferente. Era una frase simple, de esas que caben en una línea pero que llevan toda una vida para ser dichas con verdad. Rafael sintió que algo se disolvía dentro de él, no todo el dolor, no todos los años, sino una capa específica de peso que ni siquiera sabía que todavía cargaba, la creencia de que había sido abandonado. No lo había sido. Había sido esperado. De una manera diferente, dolorosa, imperfecta, pero esperado. Se sentaron juntos en el mismo banco de madera donde Rafael había estado solo minutos antes y conversaron por horas. No sobre el pasado de forma lineal, no revisando errores con lupa, sino de la manera en que las personas que se aman conversan cuando finalmente dejan de tener miedo la una de la otra, saltando, volviendo, riendo de cosas que no deberían tener gracia y llorando de cosas que parecían pequeñas. La madre contó que había ido a un grupo de apoyo para familiares de dependientes químicos, y que fue ahí que aprendió que amar a alguien en recuperación no significa sostenerle la mano en todo momento, sino significa seguir encendiendo una luz para que la persona sepa el camino de regreso cuando esté lista. Rafael escuchaba y pensaba en cuántas luces había ignorado a lo largo de los años. Antes de irse, la madre abrió el bolso y sacó un sobre amarillento, doblado con cuidado, con el nombre de Rafael escrito a mano con una caligrafía que reconoció instantáneamente. Dijo que lo guardaba desde hacía años, esperando el momento justo para entregarlo, y que esa tarde, al ver a su hijo sentado en ese patio con el cuaderno en el regazo, supo que el momento había llegado. Rafael tomó el sobre con las manos que le temblaban levemente, no de abstinencia esta vez, sino de algo completamente diferente. Miró el nombre escrito por la abuela, miró a su madre, y no pudo abrirlo ahí, no porque no quisiera, sino porque sintió que eso merecía un momento solo suyo. Lo guardó dentro del cuaderno y respiró profundo. Cuando la madre se fue y el patio volvió al silencio, Rafael se quedó parado mirando el portón por donde ella había salido. Había algo completamente nuevo en ese silencio, no era el silencio vacío de quien está solo, era el silencio lleno de quien acaba de recibir algo importante y necesita un momento para procesar el tamaño de eso. Abrió el cuaderno en la última página escrita y anotó, con letra más firme de la que había tenido en mucho tiempo: el amor es el motor oculto detrás de toda reconstrucción verdadera. Cerró el cuaderno, miró el sobre guardado entre las páginas, y supo que lo que estaba escrito ahí dentro cambiaría algo en él de forma definitiva. Solo no sabía todavía qué, y esa incertidumbre, por primera vez, no asustaba. Curiosamente, animaba.
Rafael esperó a que cayera la noche. No por drama, no por ceremonia, sino porque había aprendido que algunos momentos merecen silencio de verdad, y el silencio de verdad solo aparece cuando el mundo a tu alrededor finalmente deja de hacer ruido. Cuando el último interno fue a su cuarto y el patio quedó vacío, encendió la luz del pasillo, se sentó en el suelo con la espalda en la pared, de la manera que la abuela odiaba. Siempre decía que columna recta era señal de mente recta, y sacó el sobre del cuaderno. El papel estaba amarillento en los bordes, suave de tanto tiempo guardado, con esa textura de cosa que fue tocada con cuidado por mucho tiempo. Rafael se quedó un momento solo sosteniéndolo, como quien quiere guardar el peso de eso antes de abrir y ya no poder cerrar. La letra de la abuela era pequeña e inclinada, del tipo que las personas mayores tienen cuando aprendieron a escribir en una época en que cada palabra costaba esfuerzo. Rafael leyó despacio, no porque fuera difícil de entender, sino porque cada línea merecía tiempo. La carta no era larga. No estaba llena de consejos elaborados ni de sabiduría empaquetada en frases de efecto. Era directa, humana, imperfecta, exactamente como la abuela había sido en vida. Y en el centro de todo, como el corazón de una carta que había esperado años por el momento justo de ser leída, había una frase que detuvo a Rafael a mitad de la respiración. El verdadero secreto no está en cuántas veces caíste, sino en lo que haces con lo que aprendiste en el suelo. La leyó una vez. 2. Cerró los ojos y se quedó en silencio por un largo tiempo. Existe un tipo de verdad que escuchas y reconoces no porque sea nueva, sino porque ya estaba dentro de ti esperando que alguien la pusiera en palabras. Eso fue lo que le ocurrió a Rafael en ese pasillo. Todo lo que había vivido, el banco de plaza, Doña Celia, los grupos, la recaída, Don Jorge, las cartas anónimas, el reencuentro con su madre. De repente se reorganizó en su mente no como una secuencia de errores e intentos, sino como un recorrido con sentido. Como si la abuela, con esa frase escrita antes de morir, le hubiera dado los lentes que necesitaba para ver su propia historia desde un ángulo completamente diferente. El dolor no había sido un desperdicio. El dolor había sido materia prima. Rafael miró el cuaderno, ese cuaderno gastado, desgastado, lleno de frases y gatillos y pequeñas victorias y preguntas sin respuesta. Y por primera vez vio lo que realmente era. No era un diario de sufrimiento. No era un registro de recaídas. Era un mapa. Un mapa construido a ciegas, página por página, en momentos en que ni siquiera sabía que estaba construyendo algo, pero que, visto desde donde estaba ahora, mostraba con claridad un camino que iba del banco de plaza hasta ese pasillo, y que apuntaba hacia algo más allá. El cuaderno de la abuela no había sido solo un regalo. Había sido el hilo conductor de todo su recorrido, el único objeto que había estado presente en cada capítulo de la historia, y que ahora, finalmente, Rafael podía leer por completo. Tomó el lápiz y abrió en una de las últimas páginas en blanco. Tardó un momento antes de escribir, no porque no supiera qué decir, sino porque sentía que lo que estaba a punto de escribir era diferente de todo lo que había anotado antes. No era una reflexión sobre el pasado, no era un gatillo identificado, no era una pequeña victoria celebrada en silencio. Era una conclusión, la primera conclusión verdadera de su vida. Escribió con letra firme, ocupando toda la línea: el verdadero sobreviviente no es quien escapó del dolor, sino quien lo transformó en camino para otros. Se quedó mirando la frase por un largo tiempo. Luego sonrió, una sonrisa pequeña, casi avergonzada, del tipo que aparece cuando finalmente entiendes algo que deberías haber entendido antes, pero que solo tiene sentido ahora porque viviste todo lo que necesitabas vivir para llegar hasta él. La carta de la abuela quedó doblada dentro del cuaderno, entre las páginas que más habían costado escribir. Rafael apagó la luz del pasillo y fue a su cuarto, pero no a dormir, a pensar. Porque algo había cambiado esa noche de forma silenciosa e irreversible, había dejado de ver su historia como un peso y había comenzado a verla como una herramienta. Y una herramienta, a diferencia de un peso, no paraliza, apunta. Apuntaba hacia grupos que necesitaban a alguien que hablara no desde la altura de una formación académica, sino desde el fondo de una experiencia real.
Apuntaba hacia personas que todavía estaban en el banco de plaza, con el cuerpo doliendo y la esperanza escasa, esperando escuchar de alguien que había estado ahí, que era posible. Que valía la pena. Que el suelo, por más profundo que fuera, tenía vuelta. Rafael salió de la comunidad terapéutica con el cuaderno en la mochila, la carta de la abuela entre las páginas, y un plan que cabía en una sola frase: hacer por los demás lo que doña Celia, don Jorge y esas sillas en círculo habían hecho por él. No había recursos, no había estructura, no había nada que se pareciera a un proyecto formal, había solo la claridad de quien finalmente sabe a dónde está caminando y decide ir. Incluso sin tener el mapa completo en la mano. Comenzó como facilitador voluntario en un grupo de apoyo en un centro de salud del barrio, llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, escuchaba mucho más de lo que hablaba, y cuando hablaba, hablaba de lo que había vivido. Sin filtro, sin versión editada, sin esconder las recaídas ni minimizar los errores. Y fue exactamente esa honestidad cruda la que abrió puertas que ningún diploma hubiera abierto. La demanda creció de una manera que Rafael no había previsto. Las personas que participaban en los grupos comenzaron a traer a otras personas, amigos, familiares. Conocidos que estaban luchando contra la dependencia y que habían desistido de buscar ayuda en lugares que los hacían sentir juzgados o incomprendidos. Rafael no ofrecía cura, no prometía resultados, no vendía método. Ofrecía algo más raro y más valioso, ofrecía presencia real, escucha sin juicio y la prueba viva de que era posible tocar el fondo del pozo y volver. Amplió hacia tertulias en otros centros comunitarios, luego hacia unidades de salud pública, luego hacia albergues nocturnos, el mismo tipo de lugar donde había dormido años atrás. Ahora visitados con propósito y con el cuaderno de la abuela siempre en la mochila. Fue en una de esas tertulias que Rafael volvió a encontrar a doña Celia. Ella se había recuperado, más lentamente de lo que esperaba, más transformada de lo que imaginaba, y estaba, poco a poco, retomando el trabajo voluntario que le había dado sentido a su propia vida por tantos años. El reencuentro fue simple, sin drama, sin discurso, un abrazo largo en el pasillo de un centro comunitario que olía a café y pintura fresca. Pero lo que nació de ese abrazo fue más grande de lo que cualquiera de los dos había planeado. Juntos, Rafael y doña Celia crearon un proyecto formal de reintegración para dependientes en salida de internación, el momento más vulnerable de la recuperación. Ese en que la persona sale protegida y entra en un mundo que no siempre sabe cómo recibirla. El proyecto creció con la fuerza de las cosas que nacen de una necesidad real. No había presupuesto grande, no había estructura sofisticada, había una red de personas que habían sido tocadas por la historia de Rafael y que querían ser parte de algo verdadero. Voluntarios, profesionales de salud que donaban horas, espacios cedidos por iglesias y asociaciones de barrio, familias que habían pasado por el proceso y querían devolver lo que habían recibido. Rafael fue llamado de muchas maneras a lo largo del tiempo: facilitador, multiplicador, referente, pero el nombre que más aparecía, dicho en voz baja por quien había sido atendido por el proyecto, era más simple que todos esos: la voz de quien tocó el fondo del pozo. Y nunca intentó cambiarlo. Porque era exactamente lo que era, y era exactamente ahí donde residía toda su fuerza. Lo que Rafael había aprendido a lo largo de todo ese recorrido era algo que pocos métodos de recuperación enseñan de forma explícita: la identidad importa más que la técnica. De nada sirve enseñar estrategias de afrontamiento a alguien que todavía se ve como dependiente sin salida. Porque esa persona usará las estrategias hasta la primera crisis y luego volverá al único lugar donde siente que pertenece. El giro real ocurre cuando la persona comienza a verse de forma diferente, cuando construye una identidad nueva que no gira en torno al vicio sino en torno al propósito. Y propósito, Rafael había aprendido con don Jorge en ese albergue nocturno, no se encuentra, se construye. Ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, día a día, hasta que una mañana te despiertas y te das cuenta de que la persona en que te estás convirtiendo es más interesante que cualquier cosa que el vicio alguna vez prometió. Las recaídas del pasado nunca fueron escondidas, eran parte central de cada presentación, de cada tertulia, de cada entrevista que Rafael concedió a lo largo de los años. No porque le gustara revisitar ese dolor, sino porque había entendido algo fundamental:
La credibilidad de quien habla sobre recuperación no viene de la perfección de la trayectoria, viene de su honestidad. Cualquier persona en sufrimiento puede identificar, a metros de distancia, cuando alguien está hablando desde un lugar real o desde un lugar construido para impresionar. Y Rafael hablaba desde un lugar real, del banco de plaza, del cuarto solo, del sobre amarillento, del pan partido por la mitad en el albergue nocturno. Hablaba desde el suelo. Y era exactamente por eso que las personas escuchaban. Afuera, en una ciudad que había cruzado sin rumbo años atrás, había un auditorio llenándose y una historia a punto de ser contada por completo, por primera vez, sin cortes y sin filtros. El auditorio estaba lleno. Jóvenes en recuperación, familiares que habían atravesado años de noche sin dormir, profesionales de salud, voluntarios, personas que habían pasado por el proyecto de Rafael y que ahora estaban del otro lado. Sentadas en una silla, con el hijo al lado, con la hija sosteniendo la mano, con el rostro que tenía una historia escrita en el que cualquiera podía leer. Rafael estaba en los bastidores, con el cuaderno en la mano, mirando el escenario vacío con esa mezcla extraña de calma e intensidad que solo aparece cuando sabes que lo que está a punto de ocurrir es real e importante y no tiene forma de ensayarse de verdad. Alguien se acercó y le preguntó si estaba bien. Respondió que sí, y era verdad, por primera vez en mucho tiempo, sin necesitar calcular si la respuesta era honesta. Cuando entró al escenario, el auditorio se quedó en silencio de una manera que no esperaba. No el silencio educado de quien espera que un conferencista empiece, sino el silencio de quien ya sabe, antes de la primera palabra, que lo que va a escuchar va a costar algo. Rafael se quedó parado un momento, miró a la platea, reconoció rostros, algunos que habían pasado por el proyecto, algunos que nunca había visto. Algunos que tenían en los ojos ese brillo específico de quien todavía está en medio de la batalla y llegó hasta ahí sin saber muy bien por qué. Abrió el cuaderno en la primera página, donde la frase de la abuela todavía estaba, desvaída pero legible, y comenzó. No con introducción, no con agradecimientos, comenzó con la verdad. Pasé una noche en un banco de plaza en Río de Janeiro sin saber si estaría vivo a la mañana siguiente. Contó todo. Sin cortes, sin la versión editada que le ahorra al oyente los pedazos feos, sin saltarse las partes que avergüenzan. Contó el banco de plaza y el cuaderno de la abuela. Contó a doña Celia y el café caliente sin juicio. Contó la recaída después del cierre del centro, el cuarto solo, la voz que susurraba que quizás todos tenían razón. Contó a don Jorge y el pan partido por la mitad en el albergue nocturno. Contó las cartas anónimas dejadas debajo de las puertas, el terapeuta que lo humilló públicamente, el reloj vendido de su padre que nunca supo que había sido vendido. Contó el reencuentro con su madre en el patio de madera y el sobre amarillento que había esperado años por el momento justo. Y mientras contaba, el auditorio respiraba junto con él, en un ritmo colectivo, casi imperceptible, pero que Rafael sentía como si fuera físico. Cuando llegó a la parte final, Rafael cerró el cuaderno y miró a la platea sin ningún apoyo, sin anotación, sin guión, sin el sostén de ningún material preparado. Era solo él y lo que había vivido. Y fue ahí que reveló lo que había tardado años en entender de verdad, el secreto que don Jorge había plantado en ese albergue nocturno y que la carta de la abuela había regado y que el recorrido entero había madurado. La recuperación solo tiene sentido de verdad cuando dejamos de luchar solo por nosotros mismos, y comenzamos a luchar por quien todavía está en la oscuridad. El auditorio se quedó en silencio por un segundo que pareció más largo de lo que era. Luego alguien comenzó a aplaudir, no el aplauso automático de final de presentación, sino el aplauso de quien necesitaba hacer algo con lo que estaba sintiendo y no encontró otra forma. Rafael dejó que el aplauso sucediera y se quedó mirando a la platea con una mirada que quien estaba en la primera fila nunca olvidó. No era la mirada de quien llegó, de quien venció, de quien superó y ahora cosecha los frutos en una posición cómoda y distante. Era la mirada de quien sabe que el recorrido no termina, de quien entiende que el legado no es un destino, es una práctica diaria. Escuchar antes de juzgar. Levantar antes de cobrar. Amar antes de exigir. 3 principios simples que Rafael había aprendido no en un salón de clases, no en un libro, no en un curso,
Los había aprendido en el suelo, literalmente, en los momentos en que el suelo era todo lo que tenía. Y era exactamente por eso que sabía, con una certeza que ninguna teoría podría dar, que funcionaban. Al final, Rafael abrió el cuaderno una última vez, no para leer, sino para mostrar. Mostró las páginas escritas, las anotaciones de gatillos, las frases de la abuela, las reflexiones de madrugada, las pequeñas victorias que nadie había aplaudido pero que estaban todas ahí, registradas, reales. Y dijo la frase que cerraba todo, no como conclusión de un discurso, sino como regalo para cada persona en ese auditorio que todavía cargaba una versión del banco de plaza dentro de sí. Quien tocó el fondo del pozo y volvió descubrió que lo tenía todo cuando aprendió a extender la mano hacia quien todavía estaba cayendo. El auditorio se quedó en silencio otra vez. Luego, desde el fondo, una mujer se puso de pie. Luego otra persona. Luego otra. Rafael miró a esa platea de pie, con el cuaderno de la abuela en la mano, y pensó en algo simple: la abuela le había dado un cuaderno casi vacío. Y él había llenado cada página, no con palabras, sino con vida. Rafael salió de un banco de plaza con una mochila, un cuaderno gastado y cero certezas. Y construyó, a partir de eso, una vida que hoy transforma otras vidas. Pero aquí está la pregunta que necesita quedarse después de todo lo que acabas de ver: ¿qué estás haciendo con el suelo que ya pisaste? Porque todo el mundo ya cayó de alguna forma, no todo el mundo decide hacer algo con lo que aprendió mientras estaba allá abajo. La historia de Rafael no es sobre dependencia química. Es sobre lo que cualquier ser humano es capaz de construir cuando deja de huir de su propio dolor y decide, finalmente, enfrentarlo de frente. Piénsalo por un segundo. ¿Cuántas veces usaste una dificultad como excusa en lugar de usarla como materia prima? ¿Cuántas veces esperaste tener fuerza de voluntad suficiente para empezar, sin darte cuenta de que lo que faltaba no era fuerza, era propósito? Don Jorge no tenía diploma, no tenía recursos, no tenía nada más que 18 años de decisiones honestas y un pan para compartir. Y cambió la trayectoria de un hombre con 2 frases. No necesitas condiciones perfectas para empezar tu reconstrucción. Necesitas una dirección. Y dirección, como Rafael aprendió en ese albergue nocturno, no viene de afuera, viene de adentro, cuando dejas de preguntarte por qué caíste y empiezas a preguntarte qué vas a hacer con lo que aprendiste en el suelo. Entonces ahora te toca a ti. No mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando te sientas listo, porque ese momento perfecto no existe y nunca existió. Ahora. ¿Cuál es el cuaderno que todavía no has abierto? ¿Cuál es la historia que todavía no has contado con honestidad, ni a ti mismo? ¿Cuál es la persona que está esperando escuchar exactamente lo que viviste, porque solo tú tienes esa experiencia específica para ofrecer? Comenta aquí abajo, de verdad, sin filtro, cuál fue el momento en que tocaste tu propio fondo y qué hiciste después. Porque este espacio no es solo de contenido. Es de historia real. Y la historia real transforma. Si este video te llegó de alguna forma, si una frase quedó, si un momento te recordó algo, si pensaste en alguien mientras lo veías, entonces ya cumplió lo que vino a hacer. Pero no lo dejes morir aquí. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser esa persona que sabes que está pasando por un momento difícil y que quizás necesita una prueba de que es posible volver. A veces el mayor gesto de amor que puedes hacer por alguien es simplemente enviarle un video y decir: mira esto. Pensé en ti. Y si quieres seguir aprendiendo sobre superación, reconstrucción de vida, salud mental y todo lo que nadie te enseña en las escuelas pero que hace toda la diferencia en el día a día, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. Porque cada semana hay contenido nuevo, con historias reales, aprendizajes que no vas a encontrar en contenido superficial, y la misma honestidad que viste en este video. El recorrido de Rafael comenzó en un banco de plaza con un cuaderno casi vacío. El tuyo puede comenzar aquí, ahora, con un clic. El próximo capítulo es tuyo, y queremos ser parte de él.